pero estos generalmente tienen un descanso y se colocan en el descanso. Perdón, no del motor, sino este tiene un eje hasta el final y se pone en el descanso acá. Entonces acá, tanto en el lado del descanso, ¿ya? Porque acá hay unos descansos que tiene el ventilador, se colocan también los sensores de vibración, que para que nos ubiquemos le voy a poner una B que significa sensores de vibración. Entonces, esos 4 sensores de vibración siempre se colocan y le llamamos los sensores de vibración del motor y los sensores de vibración del lado de carga, que generalmente puede ser un ventilador, ¿ya? Pero ya los he instalado, he hecho mis huecos, he colocado. ¿Cuál es el siguiente paso que debería de hacer? Ya están instalados los sensores así como lo ven. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde van esos sensores? Hemos dicho aún PLC. Entonces yo tengo que hacer un cableado que haga que estos sensores se lleven a un controlador. Digamos que este va a ser un controlador, que lo voy a instalar acá. ¿Ya? El controlador netamente de vibración. Y yo generalmente lo que hago es hacer un cableado de cada uno de los sensores hacia este controlador de vibración. Les decía que estos sensores manejan señales de milivoltios y este controlador de vibración transforma esos milivoltios a señales, por ejemplo, de 420 miliamperios o de 0 a 10 voltios. ¿Listo? ¿Cuál es el cable que tienen que colocar a estos sensores? No de protección. ¿Qué se llama ese cable? Si yo les digo mañana hay que colocar 4 sensores, pásame tu presupuesto, también has comprado los 4 sensores, has comprado el controlador, pero el cable, ¿qué cable ustedes me van a recomendar? El cable que se utiliza para instrumentación, por el caso del cable apantallado. No se olviden eso toda su vida. Son cables apantallados. ¿Por qué creen que se llaman apantallados? Porque llevan una pantalla que mitiga si existe algún tipo de campo eléctrico por el lugar para que no haya una distorsión en la señal. Porque recuerden que van a manejar valores de milivoltios y basta que haya algo que genere un ruido, este valor que midan al final va a ser cualquier cosa. ¿Ok? Pero para garantizar este trabajo, ¿qué creen? Y eso les hablé la primera clase. ¿Qué creen que es fundamental en este proceso de sensores? ¿Qué es eso? No pueden olvidarse porque este les va a exigir, tiene un terminal y tienen que conectar. Ese les va a ayudar a que justamente ese ruido posible que se genere en la parte de la tierra se mitigue. Esta puesta a tierra mínimamente, o cuál sería el valor máximo que yo debería de aceptar de vida. ¿Perdón? ¿Dale lo que has dicho? 5 años. Exacto. No deberían de sobrepasar ese valor. Si pueden llegar a menos, mejor. Ahora ya, ¿pero qué es el 5 ohmios? Es la resistencia de la tierra. Obviamente, entre más baja sea, la conducción va a ser más sencilla y va a mitigar más. Entonces, la tierra en el tema de instrumentación, nunca se olviden, es fundamental. Yo les decía, pueden ir a una industria que sea ya viejita, lo que ustedes quieran, pero tiene que haber un presupuesto para eso. No se olviden eso.
Hoy en día, el tema de tierras, por si acaso, ha habido también un proceso de tecnología. ¿Quién conoce de tierras? ¿Cómo se instalan las tierras? Una varilla de cobre. ¿Solo una? Depende. A veces lo mínimo que yo instalo son 5. No hay cobre puro, son aleaciones de cobre. Entonces a veces le hemos puesto así, jabalíes. Y obviamente se los he conectado entre ellas, mejor si están así, y este ha sido nuestro punto de medición. ¿Qué problema le encuentran aquí? Ese es, digamos, y con esto mido mis 5, digamos, ya he llegado a los 5. ¿Qué problema le encuentran aquí para instalar? El flujo de corriente tal vez. Problema de instalación. No tengo. La corriente también va a circular aquí y en todo esto se va a despejar, porque todo está en tierra. ¿Cuántos huecos tengo que hacer aquí? ¿Cuánto como canales tengo que hacer en la tierra? Y la gran pregunta es, ¿tengo espacio para hacer esto? Porque ya está instalado mi motor. ¿Tengo espacio para hacer esto? Porque a veces mejor señalarlo, esto le puedo meter 5 metros a cada lado, imagínense 5 metros a cada lado. Es un terreno más grande que necesito, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el lugar es bien rocoso? ¿Cómo mides la resistencia del terreno? Mides con un sistema de electrodos, pero la resistencia debe ser lo más baja posible. Y si ustedes ven por temas de materiales, cuando el lugar es rocoso, tiene más resistividad. Y si tiene más resistividad, ¿qué deberían de hacer en cada punto? ¿Qué deberían de hacer? He medido y es alta resistividad del terreno. ¿Qué se llama eso? Tratamiento de tierra. ¿Y qué deberían de echarle a cada punto? Algún material que ayude a mejorar la tierra. Hay muchos, por ejemplo el geogénico, la tierra vegetal. Y otro muy conocido, la bentonita. Solo que no recuerdo si bentonita es con B chica o B grande. Así que disculpen, ya si es con B chica, bentonita. Son los más utilizados, unos más, otros menos. Tiene su cataloguito interno que dice cómo hay que mezclarlo con agua, tiene su, creo que de la bentonita es 25 bentonitas, 75 de agua, etc. Entonces, ¿qué haces en el fondo para que me entiendan? Haces huecos grandes, metes tus jabalinas, sueldas cable entre ellos, que es soldar, no puedes unir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que soldar y no unir? O sea, aquí quiero que me entiendan, es la jabalina, ¿no? Entonces tú pones el cable y aquí tienes que soldar con soldadura exotérmica, copper weld, ese es un nombre correcto. ¿Por qué tengo que soldar y no aquí le pongo un conector y ya está? ¿Por qué? Con el tiempo supongo que se va sulfatando. Exacto. Si solamente lo conectan, como esto lo van a enterrar, lo van a abrir de aquí un tiempo y ese conector hasta lo van a encontrar comido y abierto. Y no es la idea, ¿no? Entonces hay que soldar. Entonces dense cuenta la magnitud de una puesta a tierra. Huecos, comprar material, hacer tratamiento, soldar, enterrar, sellar y hacer un sector que se llama cámara de inspección. No se han visto, hay unas cámaras prefabricadas que te venden de los hospitales, ¿verdad? Así son como camaritas con su tapita. Pero tú vas, haces un huequito en la tierra, lo empotras y ya está. Es lo que tienes que comprar. Todo un problema, ¿no? Pues caso hoy en día hay otra tecnología que colocas una camarita. Todavía es más cara, pero si sumo todo esto, llega a ser más barata, donde solamente pones uno y ya no es la copper weld, la jabalina
tierra de aleación de cobre, ya es otro sistema donde le metes minerales que hacen que la resistividad baje. Pero la tierra comúnmente así se hacía, pero eso ha evolucionado. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado en las tierras. Esto tiene todo un capítulo de cómo calcularlas, de cómo sacar el valor, pero se basa netamente en la resistividad del terreno. Y a veces si yo no tengo un equipo para medir la resistividad del terreno, ya esto funde. ¿De acuerdo? Pero esto era como un adicional de indicar que justamente en sensores la tierra llega a ser fundamental. Y además esta tierra, ojo, esta tierra no solamente tiene que conectar al sensor, también la masa del motor, yo en algún lado tengo que conectar a la misma tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser las mismas tierras? Para que no se te cambie. La equipotencialidad, para que no haya diferencia. Porque si esta es una con un valor y esta es otra, entonces es como que le creo una diferencia de voltaje, y si es una diferencia de voltaje se vuelve con una fuente, e igual voy a hacer circular corriente. Por eso que tienen que instalar este con este físicamente con un cable, para que tenga el mismo valor de equipotencialidad. No se me asusten, en la industria se usa así, tienen que entender todo esto. ¿Ya? Por el caso, yo estoy aprendiendo en 20 años, así que no es que a la primera, pero lo que yo quiero es que se acuerden, ¿ya? 22 años. Ya. Ya estamos en zonas de vibración, ya los he hecho llegar aquí, tengo 420 y adelantándome un poco, ya aquí esto es más sencillo, tengo la señal aquí y de aquí ya lo voy a mandar aquí a PLC. Y esta parte ya vamos a ver después qué hago con esta señal. Tranquilos, eso lo vamos a ver en su debido momento. Pero eso es lo que se hace con vibración. Ahora, es el único instrumento, necesito espacio, voy a cortar esta parte. Ya alguien me ha dicho sensores de vibración. ¿Qué más podría instalar en instrumentación en ese motor? Tacómetro. Generalmente los tacómetros te sirven para hacer un análisis de vibraciones con un equipo externo. ¿Qué hacen los mecánicos para tener la velocidad real? Hay tacómetros donde tú le colocas como un reflectivo aquí. Está tu tacómetro, la apuntas y cada vez que el reflectivo lo detecte, te da el valor. Pero es más un análisis puntual. Es un instrumento que, dense en cuenta, esto va a estar toda la vida. Un equipo, un instrumento que necesito que esté toda la vida aquí en este motor. Un sensor magnético de rotación. ¿Magnético para qué? De rotación. Hay sensores que son. No, un sensor de rotación. No, ¿Sensor térmico? de temperatura. Porque recuerden que hemos dicho que es un factor importante en un motor, la temperatura, porque la temperatura está directamente relacionada con la aislación. Y si yo tengo mucha temperatura, voy a dañar el motor en el tiempo. Entonces, a la fuerza, tengo que controlar la temperatura. Ahora, ¿dónde voy a controlar la temperatura? Se controla en dos lugares específicos. El primero y uno de los más importantes. ¿Yo acaso sé qué va a pasar aquí adentro en temperatura? Créanme, ¿cuál es una forma de medir temperatura en los equipos? Una cámara termográfica, lo escucharon, ¿no? La cámara termográfica, hablábamos que inclusive hoy en día es el RASCAT, por ejemplo, pues, tipo FLIR. Yo vengo y ya, tic, estoy con mi cámara termográfica y me mide 80. ¿Realmente el motor está trabajando 80 grados centígrados? ¿Por qué no? Porque la superficie externa nomás está. Exacto, porque estoy midiendo la carcasa. Pero internamente puede estar trabajando 10, 20, hasta 30 grados más de lo que estoy midiendo con mi cámara termográfica. Entonces, quiere decir que lo que yo mido con mi cámara termográfica es una referencia, pero no es realmente la temperatura de trabajo. ¿Dónde se ve? Aquí adentro. ¿Y qué hay aquí adentro?
bobinas. Habíamos dicho que un motor eléctrico tiene 3 bobinas, ¿no? Un motor en el fondo son 3 bobinas, ¿ya? Que viajan obviamente por todo. Pues así lo voy a dibujar para que se entienda. Son 3 bobinas. Entonces, ¿qué hacen los diseñadores o constructores de motores? Instalan por cada bobina 2 PT7. ¿Por qué 2? No redundancia, sino para tener una señal adicional, porque puede ser que yo como diseñador instale el primero acá, el segundo acá y el tercero acá. Y generalmente al otro lado le ponen igual 1, 2, 3, pero en el fondo están midiendo la misma bobina. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver esto destripado, estos sensores no es que se ponen en la superficie de la bobina, sino se meten adentro, porque quiero medir la temperatura real del interno de la bobina. Entonces, si un día uno se me quema, ¿ustedes creen que se puede cambiar así fácilmente? No, tendría que rebobinar el motor, y rebobinar el motor es carísimo. Entonces, por eso te ponen uno adicional, para que si uno se quema, bueno, el otro lo utilice. Me ha pasado alguna vez, por el caso de motores que estaban con 15, 20 años de trabajo, que se ha quemado uno y lo hemos conectado. Entonces, esos 6 RTDs o PT100 los jalas a un controlador, a una caja de conexiones. Estos motores, para no ponerlo aquí encima, tienen la caja de conexiones de la potencia, pero tienen una caja de conexiones de la instrumentación. Entonces yo jalo mis 6 RTDs, o jala internamente, porque yo lo único que veo realmente es esta caja, no veo más. Entonces jala los 6 RTDs. ¿Y qué hemos dicho que en el RTD se mide? Resistencia. Entonces es fácil detectar si uno se ha quemado, ¿no? Porque yo voy y mido y me dará pues 20 ohmios, 19, 18, 0. Se ha quemado, no hay más. ¿Listo? Entonces tengo mis 6 terminales, 2 por bobina de mis RTDs o PTs. ¿Dónde más mido temperatura en el motor? Ahí está, ya tengo el motor como acá. ¿Pero dónde más? ¿Rodamientos? Exacto. Tengo los rodamientos que están aquí. Y aquí es más fácil, ¿por qué? Porque generalmente los motores ya vienen con un hueco que entra hasta ahí, el pistilo del RTD, y mido la temperatura de los rodamientos, y esto sí es un cableado externo que lo puedo ver, que jala igual a mí. Perdón, pero yo soy pésimo, y jalo mis otras 2 señales de RTD. Esto es netamente temperatura. Y los valores que me van a dar aquí son netamente en ohmios y nada más. Entonces yo de aquí, al tener señales de resistencia, puedo definir 2 cosas, les decía. Uno, colocar un tablerito adicional ahí, donde ya coloque un controlador que me transforme estos ohmios en 4 a 20 o 0 a 10 y mandarle estos recién a mi PLC. O les decía, ya hoy en día ya puedo mandar de forma directa porque ya hay módulos que son compatibles con el PLC para meter y tener ya el valor de 4 a 20 o 0 a 10 milivoltios. Y listo. Esa es la instrumentación del motor. ¿Cuántos instrumentos se usan en un simple motor? Fíjense, 8 LTDs, 4 sensores de vibración. Y se van a encontrar con eso. Y aquí yo tengo que ser claro en saber todo el cableado que voy a llevar. No solamente los sensores, tengo que jalar el apantallado hasta acá, ¿no? El apantallado después que llega o sea, el cable que lleva el PLC también tiene que ser apantallado, por este caso. Porque es una señal de 0 a 10 voltios
o 4 a 20 miliamperes, que igual son valores tan pequeños y móviles que si no es apantallado, no me va a dar. Ahora, aquí va el pensamiento del ingeniero. ¿Ustedes creen que necesito llevar las 8 señales? ¿Necesito llevar solo 2 al PLC? Porque hay, por ejemplo, en vibración, hay controladores donde tú metes las 4 y solo te manda el valor del más alto. ¿Entienden? Si está midiendo, por si acaso me había olvidado, las vibraciones, dependiendo del tipo de sensor, puedes medir en milímetros por segundo o en Gs. ¿Cuál es la diferencia entre milímetros por segundo y Gs? Y usa aceleración. Uno es aceleración y el otro es velocidad. Pero eso es como magnitud, está bien. Pero por si acaso, cuando les hablen de milímetros por segundo, estás hablando netamente de la vibración como tal de la estructura. Entonces, este tipo de sensores los colocas aquí, porque te va a decir si esto no está bien agarrado, no vea la estructura y va a empezar a vibrar. Y eso te va a dar en milímetros por segundo. Pero si tú quieres medir la vibración en un rodamiento, no es un buen dato medir en milímetros por segundo. Hay que medir en Gs. ¿Por qué? Porque el Gs está directamente relacionado con el impacto. Te está dando los impactos en el rodamiento. Y si te dan los impactos en el rodamiento, esos impactos, si tú llevas tendencia, si lo metes a una norma, porque hay una norma de esto, te puede decir si el rodamiento está en buen estado o ya está a punto de destruirse. Entonces se encuentra la diferencia. No es solamente instalar sensores por sensores. Si yo voy a medir estructura, necesito un sensor que me dé milímetros por segundo, porque ese valor es el que necesito. Pero si voy a medir rodamientos, necesito un no sensor de vibración más conocido, le llaman acelerómetro. Pero en el fondo es un sensor de vibración. La única diferencia es que te da en Gs. ¿Ya? Entonces son dos conceptos diferentes en vibración. ¿De acuerdo? ¿Puedo poner acá un doble sensor, uno que me mide milímetros por minuto y Gs? Sí. Me va a dar dos criterios, ¿no? Hay normas, por si acaso, para esto. Lo pueden encontrar en internet. Pongan valores de vibración en motores eléctricos y les va a dar unas tablas donde les va a decir de acuerdo a la potencia, si tu motor está trabajando de acuerdo a la potencia en 3 milímetros por segundo, si eso es bueno, malo, regular. Les va a dar. No van a ahondar aquí porque la idea no es que ustedes sean expertos en vibración. La idea es que ustedes sepan dónde van a instalar, porque esto les va a exigir su mecánico. Yo necesito que me instales 4 sensores de vibración. Hasta ahí. Y tal vez les dé el sensor. ¿Listo? Ustedes instalan, tienen que cablear al controlador, sacar su señal al PLC y tienen que garantizarme que esto va. ¿Listo? Esa es su función. Más que entender, pero yo les doy un poco la adicional para que sepan lo de las magnitudes y todo eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer las magnitudes de cualquier sensor? Porque ustedes en el PLC, cuando grafiquemos el SCADA, tienen que poner las magnitudes. Bueno, es necesario conocerlas. ¿Listo? Y en los sensores, la pregunta que les hacía, ¿no? Hay sensores, controladores, que tú recibes las 4 señales, en este caso de vibración, y solo te da el más alto. ¿Eso es bueno, malo? ¿Funciona, no funciona? Que solo me dé el más alto. Funciona, pero tal vez no puedo llevar un análisis exquisito, ¿no ve? Porque yo quiero saber, está bien, me va a dar el más alto, como alarma sirve, porque yo puedo decir, el más alto, si pasa de 5, pues para el motor, como protección da. Pero si un día yo quiero saber la tendencia de este dispositivo, pues
No voy a saber porque este solo me da el más alto. Entonces es una decisión de ustedes como futuros diseñadores. Por eso no se equivoquen hasta en el controlador. Cuidado, compren un controlador que tiene una sola salida. Ay, la han pelado. Yo recomendaría que compren uno que reciba las 4, 5, 6 señales y te dé las 6 señales. ¿Es un cableado mayor? Es un cableado mayor. ¿Hay que poner más tarjetas en el PLC? Hay que poner. Pero, ¿cuál es la ganancia? Que yo voy a saber realmente el valor de cada uno de los sensores, no solo del más alto. Y eso ayuda en la predicción. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, este sensor en exclusivo trabajaba todo el rato con 1 milímetro por segundo, 1 milímetro, y de aquí a la otra semana empezó con 2, pasó un mes a 3. Yo solamente ya lo voy a ver cuando esté en 5 y no me conviene. A mí me conviene ir viéndolo en el tiempo, ¿no? Ha subido, ha pasado algo. Entonces tengan cuidado con los controladores. A veces por la economía uno dice ya comprar este que vale $500, pero no me he dado cuenta que va a tener una sola salida. Y ya le ¿ok? Tengo mucho cuidado con los controladores. Lo mismo en temperatura, también hay controladores que reciben 6, 8, 10 LTDs y solo te dan una salida y obviamente te dan el más alto. Nada más. Yo tenía los controladores que, insisto, no me eran muy... Entonces, ¿qué hemos hecho? De aquí hemos llevado todas al PLC, hemos comprado tarjetas y en el PLC le hemos puesto ya. Y obviamente nuestra escalita que tenía 2 valores, que solo tenía la vibración mayor y la temperatura mayor. No, ya le hemos vuelto con todas las señales completas. Ingeniero, ¿no existe un tipo de MUX o algo así para Un multiplexor. Para todas las señales y enviarlas, digamos, a una sola parte y muestrear? puede ser una solución. Inclusive hoy en día, ¿sabes? Hay inclusive controladores que puedes armar como con micros de PLC y tener ya una escalita para esto. Pues. Hay muchas soluciones. O sea, yo les digo controlador como un nombre genérico, ¿no? Pero tú puedes definir, tú puedes ser un día diseñador y puedes definir cuál es lo que mejor se da a tu sistema. Porque ¿qué pasa? Que si no tienes PLC, porque no tengo PLC no voy a hacer esto, pues puedo hacerlo. Le pongo ahí un micro con sus señales análogas, un multiplexor, o hay otros que ya te reciben, por ejemplo, como controlador y te dan ya con una pantalla hecha donde ya te dan todos los valores, por ejemplo. Entonces, hay muchas soluciones, pero depende de qué sistema me estés hablando. Pero lo que hay que entender es primero el concepto. Lo que viene después ya van a darse cuenta que no es muy complicado. ¿Ya? ¿Se entendió ese ejemplo? Déjeme consultar. Al leer los valores del sensor, ¿qué parámetro es más importante? ¿Lo que nos da el sensor o el algoritmo que hace la conversión de unidad? Si es de vibración, estamos en milivolts, pero al otro lado vamos a tener por el corriente, el voltaje. ¿Cuál parámetro es mejor para tener un mejor análisis? Porque este lo voy a poder llevar a un PLC y después a una escala. Y el escala, que obviamente es la parte final, que de aquí a un mes, 2 meses vamos a verlo, es donde yo hago el análisis de datos. Porque esta escala, dependiendo la marca, el nivel que yo quiero comprar, hoy en día ya maneja ciencia de datos, ¿no? Donde tú solamente haces tendencias y te lo saca por hora, por segundo, por minuto, y te da unas tablas en Excel. Listo, eso lo metes a cualquier programa hoy en día que es gratuito en internet y te puede decir cuál es la variable más preponderante, cuál ha sido la tendencia, te puede hacer un análisis en Power BI, tantas cosas. Pero entonces lo que tú necesitas o llega a ser bien importante esta señal, porque esta lleva tendencia y esta la puedes guardar en un servidor. Esta no. Porque en realidad, ¿para qué mides? Para controlar. Todo lo que se mide es para controlar. Y antes, bueno, hasta hoy, tienes gente que está mirando todo esto, todo el rato. Pero llega a ser tan cansador que todos los días veas este gráfico con sus valores y al final ya no le das ni importancia a los valores. ¿No te has dado cuenta que este sensor que trabajaba con 1 milímetro por segundo, hoy amaneció con 2? Pero como no te lo para, no te interesa. Es por eso que se ha creado la ciencia de datos. Porque hoy en día, por ejemplo, hay controladores que ya trabajan con el email.
que tú puedes agarrar estas variables, meterlo a tu escala, unir con un controlador adicional y que todos los días te mande un reporte de esto a tu correo electrónico. ¿Ya listo? Como una tabla. Entonces, tú como ingeniero de responsable, abres tu medio de día, te genera a las 6 de la mañana el reporte y dices, todo está ok. Inclusive te puede estar una alarma. Hay eso hoy en día. No hemos llegado nosotros, lastimosamente, yo quería, porque he comprado el librito, pero lo tenemos ahí. ¿Saben por qué? Por una política de Sobose. Sobose tiene una política de tecnología y procesos bien ambigua y anticuada. ¿Por qué? La parte industrial la administro yo. Y la parte de computadoras, porque es una computadora que no Sobose, la administra otra persona. Y no nos deja que bajo ningún motivo unamos esto con esto. Es por eso que no me pueden mandar el pinche mail. Si no había seguridad, me mandaría todos los días, yo vería, ya listo. Ingeniería. Claro. Por un tema netamente de burocracia. ¿Solo por qué? Porque tienen miedo de que si en mis computadoras hay un virus, se lo meta de ellos. Pues que pongamos un firewall nada más. Sí, pero igual que esto, que lo otro, que además puedes tener acceso a algunas cosas que no nos convienen. Entonces voy a... Es un tema de confidencialidad y todo. Pero ya hay eso, por ejemplo. Que si un día tú tienes la posibilidad de estar y hay cosas que puedes diseñar, eso, por ejemplo, está bien, es un gasto adicional, pero en el fondo o en lo futuro te va a ayudar mucho. Tener todos los días el control de tus variables en tiempo real, tener una alarma. Porque vuelvo a decir, cuando tú ves esto, estoy hablando de un motor, imagínense la cantidad de motores, verlo todos los días se vuelve tan cansador que cuando ya hay variables que se disparan, no te interesan si es que no ha parado. Solo analizas cuando ha parado. Y cuando analizas te das cuenta que desde hace 3 meses ha ido subiendo la vibración. Y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque como no lo ha parado, inclusive no ha cambiado ni de color, o a veces ha cambiado a amarillo. Y ni se han dado cuenta. Oye, ¿por qué eso había parado? Hace una semana le ha cambiado a amarillo. No, es que tantas variables no le he visto. Entonces ya hay más herramientas que hacen que justamente tengamos mejor análisis. Ya. Eso es el tema de un motor, generalmente de retención, pero también en baja he visto que hoy en día gastan mucho en instrumentación por el tema del seguro, un ejemplo, porque yo les decía, los motores de media tensión son arriba de $250,000. Por el caso de la prima que tiene, usted sabe de seguros, obviamente de alguno debe tener algún carro o su papá, se paga una prima cuando te chocan, ¿no? Sí. $50, $100. ¿Cuánto creen que es la prima por el desastre en su mundo? ¿Cuántos dígitos? La prima es $50,000. Y a veces me ha pasado que ha volado un variador y el variador valía $30,000. ¿Para qué lo declaro? No compro 8 variador. $50,000 la prima de solución. Ese es un ejemplo bien puntual, pero se han dado cuenta que se maneja mucho, ¿no? ¿Y eso de la prima lo pagan cada año o...? No, solo cuando hay el desastre, pues el evento. Y me ha pasado, por ejemplo, me acuerdo que hemos pedido un power block. ¿Qué es un power block? Es un componente de la rectificación de un valor de frecuencia. Es una caja de este tamaño gigante. Y en el proceso lo han hecho caer y ha llegado roto. Y yo ya me di cuenta porque la caja estaba medio rara, lo han tratado de arreglar. Y la caja estaba clarita. No, hay que revisar. Abrimos y la tarjeta principal partida a la mitad. Ese power block valía $35,000. Ahí yo me enteré que valía $50,000. Obviamente, el ratito mis fotos, le he mandado al gerente mi correo y compré otro. Así me mandó. Estamos botando plata en su voz. No, es que te lo ha dicho porque la prima vale 50, eso vale 35. Sí, hay que saber cuándo usarlo. Exacto. Es lo mismo cuando nos chocan el carro, ¿no? Veo si me echo un rasponcito y ahora que cuesta $150 la prima, no le va a echar perro y que va a revisar. ¿No ven? Ya. Ahora veremos, hemos visto un equipo bien puntual. Ahora, ¿qué tal si vemos un proceso? Y vamos a ver la cantidad de instrumentación que hay en el proceso. El proceso más
que lo van a ver en cualquier industria, es el transporte. Generalmente el transporte de materia prima. Entonces, ¿cómo inicia este transporte? Generalmente el transporte inicia con una tolva, donde aquí viene el camioncito o el que lleva y echa el material. Generalmente, como estamos hablando que esta tolva obviamente va a estar casi al nivel de la superficie o está a nivel de la superficie, para transportarlo no lo manejo generalmente así, sino lo primero que hago es tener de esta tolva una cinta transportadora, chiquita generalmente, y esto lo uno a un elevador de cangilones para elevar el producto. De este elevador de cangilones Montacarga. saco, ¿perdón? Montacarga también se le llama eso, al elevador de cangilones. No, elevador de cangilones. Directamente. Sí. Bueno, le decimos elevador, todos sabemos que es de cangilones. Cangilones porque tiene unas cucharas aquí para recoger el material, ¿no? Generalmente hay otra cinta, y aquí es donde ya le metes la compuerta, donde yo elijo si voy a llevar a la tolva 1 o a la tolva 2. Esto es común que encuentren, o van a encontrar, que alguien deposite una tolva, esa tolva bote al elevador de cangilones, y con esto lo definan, porque de aquí, de estas tolvas, ya voy a ver si mando en dosificación el material a cierto lugar. Ahora, cuando vamos a diseñar, esto me da. Y me dicen, ahora escogete vos tu instrumentación. ¿Qué instrumentación le ponen al primer equipo, que es una tolva? Voy a llamar T, para que ¿qué instrumentación le ponen a esa tolva? Nivel. Su compañero decía pesómetro. ¿Se puede poner el pesómetro? Sí. Pero ese pesómetro le ponen aquí. Y te voy a explicar esto por qué. Pero generalmente en el primer componente le ponen un nivel que, aunque parezca tonto, es para que este amigo, aquí hay un semáforo, y cuando esté rojo le diga no botes, porque el cuate le da le da una flojera bajar y ver si está bien. Por eso créanme. Entonces este amigo viene de si está verde o está rojo. Si está rojo no bota, si está verde bota. Y obviamente la única forma que yo voy a poder manejar este semáforo, o puedo poner una baliza, puedo poner una de sonido, ¿no? Que si suena no, pero el de sonido está molestoso, que no se pone generalmente. Yo puedo poner una baliza también, un semáforo, lo puedo controlar a través de un sensor. Este sensor tiene que ser ultrasónico o digital, o ambos. ¿Por qué solo digital? Es que no necesitamos saber el nivel en el que está, simplemente como el semáforo va a funcionar rojo y verde, si se llena, cambia. Lógica binaria. 1 o 0. No me interesa el término. No me interesa saber exactamente dónde está el material. Lo único que me interesa es si está lleno o vacío. Y si quiero ser más exquisito, tal vez le puedo poner uno inferior, pero en este caso no aplicaría. Solo está lleno o vacío, para que el camión o lo que esté botando no lo lleve esto como un helado y se esté desparrando aquí. Nada más. ¿Algo más que tenga que poner en esta toallita? No es necesario. Porque es algo estático, no tiene movimiento. ¿Qué creen que se coloca en un transportador o en una cinta transportadora? Para los que no conozcan, esto es solamente un rodillo grande, le ponen al principio. Este rodillo está conectado primero a un reductor, porque no puede girar tan rápidamente, y luego a un motor.
¿Ya? Y al otro lado el mismo tambor, pero ya sin transmisión. Y aquí obviamente a lo largo de la cinta hay otros, ¿no?, que hacen que sobre eso, para los que no conocen qué es una cinta transportadora. Este material que tiene la cinta es caucho, obviamente grueso, porque tiene que aguantar. Eso es una cinta transportadora. ¿Qué tengo que controlar en esa cinta transportadora? Ideas de sensores. Alguien me dice peso, puede ser que yo pese acá o pese acá, es indiferente, pero pongamos que alguien quiere saber ya el peso de entrada. ¿Está bien? Le puedo instalar acá un pesómetro, donde este pesómetro me mande obviamente una señal de 420 miliamperios, y estos 420 miliamperios, ¿con qué tengo que familiarizarlo con el pesómetro? Con el valor nominal del pesómetro. Entonces, si el pesómetro es, pongámosle, para 10 toneladas, entonces esto es de 0 a 10 toneladas por hora. Bueno, entonces cuando configure, yo sé que si mi sensor bota 20 miliamperios, entonces quiere decir que son 10 toneladas que están moviéndose, 10 toneladas por hora que está por el lugar. Bueno, eso me está diciendo. Obviamente, si no pasa nada todo el rato, si yo tengo tester, me tiene que dar 4. ¿Se entiende? Hablamos de miliamperios. En voltaje lo mismo, ¿no? 0 a 10. ¿Es lo único que puedo instalar en esto? ¿Un pesómetro? ¿No hay nada más? Aquí sí hay movimiento, ¿no? Hay que controlar eso. Hay que ver ese movimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí todo está normal. Este motor está trabajando, le pongámosle con 15 amperios, su corriente de trabajo. Todo normal, no pasa nada. El relé mecánico está bien dimensionado, todo positivo. Se rompe por algún motivo la cinta. ¿Qué creen que pasa con esos 15 amperios? Se reduce, porque ya no hay, esto empieza a mover solo estito. Pero en el proceso, ¿qué pasa? Todo el material se bota, es pega de plata. Entonces, ¿cómo yo sé que esto no se ha roto? ¿Cómo puedo llegar a saber? Con un sensor de precisión. De proximidad. ¿Y dónde se pone ese sensor de proximidad? Al lado contrario de la transmisión. Aquí. Es un sensor, lo vamos a poner ahí. ¿Ya? ¿Qué hace ese sensor? Es un sensor que tú tienes que darle un retardo, por si acaso. Estamos en vacío. Lo mando a arrancar el motor. Entonces, acá va a haber obviamente un metal que va a ir moviéndose, pero ustedes saben que en el arranque hemos dicho que no va a arrancar pues de golpe así, ¿no? Va a ir con calma. Entonces, este sensor de proximidad al inicio no va a detectar ese movimiento. Tarda a veces entre 7 y 10 segundos hasta que agarre el valor y se prende y se vuelve un 1. Entonces, tengan cuidado que cuando instalen esto no le coloquen como una protección directa, tienen que meterle con un retardo hasta que realmente agarre la señal. Pero cuando ya agarre la señal, eso siempre es un 1. Y cuando programemos PLC, ese 1 tienen que ponerlo como un relé bimetálico. Que si por algún motivo deja de ser 1, tienen que parar el proceso. O dar una alarma para que no venga este amigo que le da flojera bajarse a mirar esto, siga echándole material. Y mejor si yo tuviera una compuerta aquí neumática, ¿no ve? ¿Por qué sería bueno tener una compuerta con un pistón neumático que me cierre? Para que no se quede entrando. Exacto. Esto ha detectado, entonces ya puedo tener algo automático que ¡pum! Me cierre. Y porque no me importa si esto un poco se sube, ¿no ve? Tengo un sensor aquí que me va a decir. Pero voy a evitar que esto caiga y haya pérdidas. Entonces, ¿ves? Cuando vas diseñando,
Ahorita, por ejemplo, no se me ha venido a la cabeza meter eso, pero ya he diseñado y digo, no, acá sí necesito una compuerta adhesiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay la probabilidad que se rompa eso, sí. Porque a veces esa gente que nos mete el material, la materia prima, nos ha traído a veces piedra y en medio de la piedra nos ha metido fierro. Y el fierro ha llegado y como ese caucho va partido. ¿No ven? Entonces, como no sé si realmente esto es todo piedra o el material que fuese, tengo que tener una protección que no haga que se me cree un problema. Entonces ya he metido más instrumentación, he tenido que comprar más compuertas. Si hemos aumentado esta compuerta, ¿cuál ahora sería mi instrumentación en esta compuerta? Esta compuerta, por si acaso, digamos, se cierra en este sentido, como si fuera un buzón. Finales de carrera o sensores inductivos. Que me digan si está en esta posición, si está abierto o cerrado. Porque tal vez me olvido y el resultado es que lo tengo cerrado y empiezo a matar material, al tiro se va a llenar esto, ¿no ve? Entonces yo tengo que saber esa posición, tengo que saber dónde está, si está cerrado o está abierto. Y es parte de mi proceso. Entonces esto va creciendo más instrumentación. ¿De acuerdo? Siguiente tipo, el elevador de cantilones. ¿Qué creen que tenemos que controlar en este elevador? Que como les decía, internamente esto es una cinta de goma que va y otra cinta de goma que regresa, como si fuera el transportador, pero parado. La diferencia es que en acá tiene como unas cucharitas, por ejemplo, de cantilones, que van y agarran y recuperan el material y lo botan, que lo depositan puesto y está saliendo. Entonces como que depositan sin caer y hacen el proceso. Recogen, botan, recogen, botan. Eso es lo que es. ¿Qué tengo que controlar en eso? A ver, ¿qué creen que se tiene que controlar? La cantidad de cada cantidad. No podrías medir el peso, ¿no? ¿Por qué? No, el torque ahí, con poner un sensor de torque, no ideas. Corriente para medir, ya, pero es un torrencador, digamos, como hemos dicho en el relé electrónico, pongo unos CTs y ya, pero otras cosas tendrían que ver acá, más de instrumentación. Recuerden lo que hemos visto hoy en la teoría al principio. ¿Qué componentes hemos visto? Acá también no tengo que cuidar esto, que se rompa. Es igual. Entonces tengo que poner igual un sensor que lastimosamente no se puede. Generalmente la transmisión de un elevador de cantilones es en su parte superior, en ese caso. Se pone el reductor y aquí se pone el motor. Acá sí no aplica poner aquí abajo. Lo que se hace generalmente es colocar este sensor en una partecita más baja de la llegada, por diseño. Entonces acá tú pones tu sensor de proximidad, donde obviamente si esto se rompe al tiro va a dejar de detectar y ya está. Con eso hemos evitado de que sigan metiendo material a este elevador de cantilones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo, generalmente este elevador de cantilones lo hacemos trabajar con un variador de frecuencia? ¿Por qué creen que a este motor le instalan un variador de frecuencia? A ver, ideas. ¿Por qué creen? ¿Para qué sirve el variador de frecuencia? Para aumentar la velocidad. ¿Por qué es bueno que esto tenga de alguna manera la posibilidad de aumentar o bajar el material? ¿Por qué? Por el flujo que va a dar el material. Porque a veces este flujo no siempre puede ser constante. Y a mí no me conviene que este elevador que está cerrado se sobrecargue. Entonces puedo poner un control PID que haga que si hay mucha carga, ¿con qué? Con el valor de corriente. Yo puedo hacer en el PLC, cuando lleguemos a eso, digamos que este trabajaba con 20 amperios todo el rato.
y con una velocidad, me estoy inventando, de 1000 RPM, digamos. ¿Ya? Pero yo puedo colocar una lógica adicional que diga que si es mayor a 25 amperios, le aumente a 1200 RPM hasta que nuevamente baje y vuelve a sus 1000. Eso ayuda al proceso porque hace que este lugar no se sobrecargue. Y eso es un adiestramiento adicional y una programación adicional que yo voy a hacer en el PLC, que en su momento lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero quiero que se entienda que por eso se pueden variar frecuencias, porque nos va a ayudar justamente. Y también ayudaría adicionalmente en el arranque, que no es su función principal, es cierto. Pero recuerden qué pasa si por algún motivo el proceso para de golpe. Todo esto va a estar con la mitad de las cucharas, va a estar con material. Entonces su arranque va a ser más pesadito, ¿no? El valor de frecuencia le configuro con torque, el elevador de campeón se lo configura con torque, que haga que el primer arranque o el inicio del arranque lo haga con 50 o 60 de torque. Y ayude a que esto, ahí, aplicación del torque. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hay un instrumento, dos instrumentos más que puedo instalar en un elevador de campeones. Uno de los templados se modifica la corriente porque no siempre es constante por el peso. Que el peso es directamente que no es constante. Porque puede ser, a ver, si esa tolva está llena, si esa tolva ha trabajado toda esta semana, ¿no creen que los materiales aquí se pueden llegar a adherir? Si no han limpiado, pasa. Les puede ser que, como esto cae, el flujo sea menor porque ya hay algo que te estorba. Pero ¿qué pasa si mañana lo hago limpiar? ¿No crees que las primeras volquetas va a venir más flujo y esto se va a sobrecargar porque se echan más de golpe? Pues como yo no sé, cuando lo limpian, porque no le da la gana de producción avisarme que ha hecho eso, tengo que hacer instrumentación. ¿De acuerdo? No le da la gana de instrumental de producción de y decirme, oye, hemos limpiado. No le da la gana. Así más lo son. Entonces, a veces este simple tolva tiene un proceso de estudio, aunque no queda ni lugar. Obviamente el trabajo de los de producción es que esta tolva se limpie cada semana, cada mes, de acuerdo al material, cómo ha trabajado, etc. Pero yo no sé si lo hacen. Entonces esto me puede ayudar a jugar un poco con variables. Aquí me he olvidado un instrumento que es el mismo instrumento que tiene que haber aquí ahorita en el correo. ¿Cuál es? Esto está en movimiento y es una cinta. ¿Ustedes creen que esa cinta, ya sea aquí o aquí, tiene una alineación perfecta? No. Eso en algún momento se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar a la izquierda. En este caso igual. ¿Por qué? Porque todos los equipos que son de este tipo tienen unos pesadores, que son perros. Con el tiempo, por más pesado que esté, con el movimiento se van desajustando y obviamente se va a desalinear. Pero yo ¿cómo sé cuándo va a pasar eso? Es complicado. Tampoco puedo ir y todos los días querer apretar, porque eso es gasto de horas hombre y de gasto de plata. Entonces yo debo de colocar sensores de proximidad, pero que me vean netamente el movimiento. ¿Y cómo se hace? Generalmente, en esto voy a volver un poco, me lo he olvidado, perdón, acá. En esto se colocan, de acuerdo al diseño y al tamaño de la cinta, colocas unos tipo final de carrera. ¿Así? Que obviamente cuando se desplace, lo va a empujar y le va a cerrar el círculo. ¿Entienden? Así se hace. Entonces, para volverlo más grande, para que me entiendan, más o menos lo voy a hacer así, el tipo 3D, si quieren verlo así. Así es la cinta, ¿ya? Entonces, si digamos que es la cinta y colocamos como si fueran unas antenas aquí. Obviamente a ambos lados. Entonces, si la cinta se desplaza a este lado, uno de estos basta que actúe y tiene que parar.
o al otro lado lo mismo. Esos se llaman sensores, o les llamamos sensores de desplazamiento, que obviamente el nombre va porque se ha desplazado ya sea aquí o aquí. En este se pone a lo largo de la cinta, como les digo, no puedo decir ponemos 1 o 2 porque es de acuerdo al tamaño de la cinta. Si es muy larga va a haber varios, si es corta poco. En el elevador lo propio sí, perdón, en el elevador es lo contrario, en el elevador se pone solamente en la parte superior y en la parte inferior, nada más, y obviamente a ambos lados, ¿ya? Entonces es un modo preventivo. ¿Por qué? Porque si no tuviera y esto se va aquí, va a empezar a chocar con la estructura y estos cangilones van a empezar a partirse, a romperse. ¿Me entienden? No puedo dejar yo que en un elevador, que no lo veo porque está cerrado, no puedo permitir que vaya ni a este lado ni a este lado. Tiene que ir al medio. Y si por algún motivo se me desvía, paro el proceso, abro el sector de ajuste, lo arranco y empiezo a ajustar para que vuelva a su posición. ¿Ok? Hay que volver a alinear. Eso se llama. Eso obviamente lo hacen los mecánicos, que es su función. Entonces yo tengo que en instrumentación ver todo esto. ¿De acuerdo? Rápidamente. El último sensor que se pone, que le llaman, que es un nombre medio raro, pero le llamamos así en industria, es el sensor de bota. ¿Por qué? Es un sensor de nivel que se pone en este sector. ¿Ya? ¿Y por qué se lo pone? Porque recuerden que están metiendo el material. ¿Qué pasa si por algún motivo o te llega tanto material o alguien sin querer un cacho lo para esto y se olvidaba para esto? Aquí se va a llenar el material, tanto que como va a ser tanto el material, no puede frenar esto, y ahí sí se ha creado un problema de aquellos, porque van a tener que abrir la compuerta y botar todo el material al piso para volver a liberar esto, porque no va a liberar. Entonces, para evitar eso, colocas un sensor de nivel acá, obviamente con un ajuste de acuerdo al diseño que haga que si el material es mucho, llegue eso y te lo para. En otras palabras, este sensor de bota que le llamamos, que es un sensor de nivel, evita que sobrecargues o el elevador de cangilones en este caso. ¿De acuerdo? ¿Se tendría que instalar en cada cantina? No, en un elevador. Para agrandarlo. ¿Cómo es el elevador? El elevador es en la parte baja, ¿no? Es así, ¿ya? Y tiene una entrada que le llamamos chute, ¿ya? Entonces el material entra por aquí. Entonces en este chute que es cerrado también, tú le colocas un sensor de nivel acá, ¿ya? Aquí le puedes poner. Puede ser uno tipo digital nomás, no es necesario uno de, porque no necesito saber la altura, ¿verdad? Entonces si digamos ha parado, el material va a ir llenándose así, va a llenarse, entonces obviamente va a llegar un momento aquí y lo va a cortar. Y esa señal lo coloco para que pare el proceso y por ende no se me sobrecae. ¿De acuerdo? Entonces este sensor, que es uno de nivel, le llamamos sensor de bota. Si un día van y dicen, darles el sensor de bota, ya saben qué es. Yo la verdad, la primera vez, oye, el sensor de bota no funciona, a ver, revisarlo. También, pues, ¿qué es un sensor de bota? Pero en el fondo era un sensor de nivel que te veía eso, ¿ya? Entonces eso en la industria se utiliza sí o sí, porque en todas las industrias hay un elevador. La siguiente cinta no hay mucho que analizar porque es la misma instrumentación de esto, el sensor de proximidad al lado contrario de la alimentación para que veas si la cinta se rompe, los sensores de desplazamiento para que no me vean, para que me vean que no va a haber, y si no he puesto un pesómetro aquí sí ya lo pongo para saber cuánto material. Eso es ya de acuerdo al diseñador si quiere poner en la primera cinta o en la última cinta, porque en realidad lo que quieres ver es después el material como tal. Luego, lo que les decía, las compuertas llegan a ser, en este caso es la compuerta de 2 vías porque tiene 2 salidas, la parte fundamental porque aquí me va a decir si voy a ir al material A o voy a ir al material B. Como les decía, a veces hay materiales que no se pueden unir por el tema de dosificación, entonces si yo no tengo controlado esto, es un crimen porque puedo meter material B a la torba A o al revés y listo, ya voy a arruinar la dosificación. Y nos ha pasado
Por eso les digo que es fundamental el control aquí, porque ha sido a algunos inclusive una llamada severa de atención, con goce de haber, o sea, les han quitado plata por tener estos errores. Entonces, en este caso, de acuerdo al diseño de mi compuerta de 2 vías, puedo tener alternativas. Uno es lo que decíamos, compañeros, un final de carrera, ¿no? Si tengo la posibilidad de tener que el final de carrera me diga si está yendo aquí o me está yendo aquí. Es una opción. Otra opción es el sensor inductivo, porque todo esto es metal. Entonces puedo poner 2 sensores inductivos que me digan si está yendo a este lado o está yendo a este lado. En otras palabras, en una compuerta solo necesito saber la posición, nada más. Si está aquí o está aquí. Y por último, las tolvas. Que las tolvas, de acuerdo al proceso que tenga, si es finito, aquí sí necesito saber en dónde está el nivel. ¿Por qué? ¿Por qué creen que aquí sí necesito saber y necesito poner sensores ultrasónicos para saber exactamente dónde está el nivel? ¿Por qué creen? ¿Por qué no solo cuando está lleno? Para parar el proceso. Exacto. Recuerden que todo esto está lleno de material. Y si solo yo sé que ya se ha llenado y lo manda a parar, todo este material, ¿dónde va a caer? Entonces yo necesito saber dónde exactamente esté para hacer un cálculo y decir, le falta 5 metros para llenarse. Parar. O sea, parar en el sentido de cerrar la guillotina y todo este material que llegue, porque lo va a dejar en 1 metrito. ¿Me entienden? Pero y que también se podría usar uno digital, ¿no? Ponerle un set point más. Puedo poner unos 3 Sí. para saber el nivel inferior, el nivel medio y el superior. Y tal vez el medio, como dice su compañera, puedo decir que en el medio lo pare para que cuando todo el material llegue aquí. Ahora, ¿de quién depende eso? Depende de mí, El costo también, dije. del costo, del diseñador, porque ella lo ve más factible, pero recuerden, si le voy a meter aquí 3, son 3 cables más, acá solo 1. Entonces, eso es a gusto de ustedes, como diseñadores. ¿Entienden? Aquí hay 3 puntos de falla. Acá solo hay 1. Entonces, no les digo que es difícil la decisión, pero solventen su decisión. Porque tal vez su compañera puede decir, no, este cuesta $5,000, mientras estos cuestan cada uno 1,000. Por economía me conviene estos 3. Y mi amigo dirá, no, ¿sabes qué? No, está bien, pero solo voy a tener uno y voy a tener solo uno que controlar. Acá tengo que los 3 controlar. Es más horas de mantenimiento, porque ya tengo que meter a una persona que vaya y todo el día se pierda con esto. ¿Por qué? Porque tiene que desarmar uno a uno, limpiar uno a uno, volver a poner, volver a ajustar. Mientras acá no. Entonces, es diseño. Pero para eso tienen que entender el concepto del proceso. ¿Entienden? Y es depende de ustedes. Ahora, ¿para qué sirve en el fondo de instrumentación? Ya para terminar, ya lo habíamos dicho. Es necesario porque con esto voy a controlar la variable del movimiento. Por ejemplo, ya habíamos dicho, si digamos aquí ya sea que le haya puesto digital o ultrasónico, está por llenarse, tiene que mandar una señal a través del PLC y el escala que me cierre esto y le dé un tiempo a este y luego a este y luego a este. ¿A qué me refiero? Quiero parar a los 10 segundos, a los 20 y a los 30, para que todo el material se vacíe. Eso es ya la programación en PLCs. Eso es lo que ustedes ya un día van a diseñar como tal. Y esos parámetros de tiempo, ¿usted se da con experimentación o viene con no sé, una tablería? No, Esos esto se tiempos hace de con dónde la sacan? experiencia. Experiencia. Claro. Mira, tú en principio puedes decir, no, le pondremos 30, 60, 90. ¿Ya? Pero después con el tiempo, cuando es mucho tiempo, 90 hacemos para el proceso. Y bueno, tienes que ir, parar, perdón, taxis. Y tal vez calculas que a los 30 ya está vacío. Listo, entonces le bajaré. Le daré 10, 20, 30. No hay un.
porque cada material es diferente. Además, ahorita he hecho un proceso chiquito, tal vez de aquí, después de esto hay 3, 4, 5, 6 cintas más, no sé. O puede haber otro elevador más, porque a veces hay elevadores, 2, 3 elevadores en serie, hay muchos variables. Pero lo que ustedes tienen que entender es que los procesos como tal están controlados por la instrumentación y cómo los instalen, los tiempos que le den, cómo van a configurar, porque, a ver, ¿de qué te sirve acá haber tenido una señal y saber que tengo que parar porque se ha desviado si no tengo que control sobre esta cinta y sobre esto? No sirve de nada. Está bien apagado el equipo, pero si este sigue metiendo material, lo mismo. Entonces, este sensor, hemos hablado de enclavamiento, ¿no? Tiene que enclavar a esto e inmediatamente tiene que cerrar esto. No he eliminado el problema, es cierto, pero lo he minimizado. He evitado que entre más material. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos sensores los vamos a meter en un PLC. Y en ese PLC van a hacer ustedes, obviamente con mi ayuda, todo lo que quieran para poder controlar de la mejor manera. Ahora, lo que haga Diana será lo mismo a lo que haga él. No. Ella lo va a ver con unos ojos. Él lo va a ver con otros. Y cada quien es libre de hacer eso. Por eso que cuando programamos PLCs, yo soy enemigo que alguien venga y nos diga, así tienes que hacerlo. Eso no es así. Ustedes pueden definir, hacer un sistema tan bien protegido que por donde lo vean nunca va a pasar nada. Y alguien puede venir y decirle, no, ¿para qué? Para y listo, y ya está. Entonces ustedes pueden hacer en 5 líneas y otro puede hacer en 20, en 30 líneas. Los dos hacen lo mismo, los dos trabajan, la diferencia será en el concepto del diseñador. Porque cada uno cuando diseña lo hace a su imaginación, porque dense cuenta, esto es imaginación, ¿no? Pero está basado en ¿qué? En saber procesos. Por eso que ustedes donde vayan tienen que meterse al proceso. No pueden estar alejados de eso. Tienen que ir con el de producción y decirle por qué haces esto, por qué haces este otro, y ahí le van a poder dar un muy buen control. Hasta pueden definir, porque ¿qué pasa si aquí no había compuerta? A ustedes les conviene que haya puerta, como personal de mantenimiento necesitan que haya puerta, porque si no hay puerta igual el material va a entrar, por más PLC de última generación, por más sistema de control, igual va a haber problemas. Entonces pueden hablar con su gerencia y decirle, no, acá necesito una compuerta que me selle y me evite que entre el material. Adicionalmente necesito aquí una alarma para que me ayude a saber si está en A o en B. Que todos sepan que está. Además, un semáforo que diga, ¿por qué? Porque necesito que eso tenga más seguridad. Porque esto me puede ocasionar un problema serio en la producción. ¿Se entiende? Entonces, no es cerrado. Yo de ese lado, todo lo que he visto, porque esto es lo que yo vivo día a día, pero tal vez el día de mañana alguien cree un sensor adicional que haga que esto mejore y hay que estudiarlo, hay que meter, pero en el fondo va a ser o 4 a 20, o 0 a 10, o 1 o 0. No hay más. No hay más. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Y que si utilizara, digamos, la banda transportadora y fuera estaciones, procesos, digamos, en la misma banda, tiene que llenarle algo, luego otra estación le llena. ¿Qué sensor utilizaría, digamos? Si en una cinta le metes varios materiales. Sí, o sea, no, si en la cinta, digamos, es, digamos, para una embotelladora de agua. Ya. Tienes que primero clasificarlo, llenarle el agua y luego taparlo. Para toda esa etapa, ¿qué sensores recomiendas usar? Mira, eso lo puedes hacer mediante varias formas. Uno que he visto, que un amigo me comentó, es por tiempos. ¿Ya? Que para llegar a uno, llega uno y se para el equipo que lo mueve, que es un motor obviamente, y le da 10 segundos. Luego vuelve a arrancar, llega a la otra posición y le da otros 10 segundos. Pero las posiciones tú tienes que definir de acuerdo al diseño, si vas a poner un final de carrera, un inductivo, o lo que sea. El final de carrera no es factible. ¿Por qué? Porque eso va a estar ahí. ¿Y cómo haces para que se vuelva a hacer otra vez? Mientras que el inductivo, lo bueno es que le va a cortar y tú le puedes decir que después de los 10 segundos
¿qué se llama esto? La señal lo elimine y después de los 2 segundos lo vuelva a habilitar. Es como que le engañas, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso es que la instrumentación depende de la aplicación. En final de carrera también lo que es no da, porque el final de carrera lo movido es mecánico. Es como tú le puedes engañar para que vuelva a su posición, no puedes. Mientras que en el inductivo sí le puedes engañar. Okay, sí. Y la cantidad de sensores depende igual de mí, puede ser que cada estación no soy en sí, pues sí. Es depende de ti. Por ejemplo, acá yo he puesto un sensor de proximidad. Tal vez vos, no, yo quiero ser más seguro y le pongo al otro lado de la circunferencia uno más. Porque quiero una doble protección. Okay. O porque sabes que en este lugar derrama mucho material y alguna vez ha pasado que te lo han partido esto. Y por seguridad le pones el otro. Entonces depende al diseñador, puedes poner 1, 2, 3, 4, 5 sensores en el lugar correspondiente, de acuerdo a la aplicación, el tipo, etcétera, etcétera. Y de la cinta transportadora, la que dijo ya, el sensor de desplazamiento, era que lo detectaba cuando se transportaba el material, ¿no? Sí. Y, No, el material, ¿cómo la era? cinta. La cinta. Claro, la cinta que está todo el rato viajando en el medio es esto. Entonces, si se desvía, se va a venir a este lado o a este lado, y como te digo, el sensor es como si fuera una antena, una paleta. Si va a venir a este lado, se va a mover un poquito, le va a dar un tiempo porque a veces se desvía y se vuelve a alinear. Ah, No es que se viene todo el rato. Sí, es que mi duda era cómo volvía. Ah, por sí solo. A veces por sí sola. A veces pasa que está viniendo, se mueve y después de un tiempo, tic, se mueve. Pero ya se puede volver un rato crítico que está viniendo y ya no vuelve. Entonces, si ha actuado, ¿qué haces? Pues actuar, para el proceso. Llamas al mecánico, el mecánico viene, le mete, desafloja el sector del tesado. ¿Y qué tiene que hacer? Arrancar el manual. Por eso les decía, el manual no puede morir. Entonces tú le dices al operador, dame modo manual, o tú vas al arrancador y pones modo manual. Entonces arrancas y empiezas a tesar para que esto vuelva. Lo has puesto en funcionamiento, aseguras, vuelve a arrancar el proceso. Y sobre respecto a los paros de emergencia, dije, eso hay igual en cada estación. Mira, ese no es un sensor muy bueno. Esto, generalmente, hay toda una cuerda que colocas de extremo a extremo. Eso es una señal digital. ¿Pero por qué se pone? Porque el operador, que su función es caminar por todo el proceso, tal vez se encuentra que aquí se ha caído una piedra grande y esa piedra lo va a romper todo. Entonces puede agarrar rápidamente y pum, jalar esto y parar. Peor aún, que nos ha pasado, un cuate por limpiar esta piedra ha metido una barreta y le ha agarrado su brazo, ha jalado eso y bueno, le ha roto solo el brazo, pues no lo ha matado. Entonces esto va por un tema de seguridad, es una cuerda que se pone a lo largo, y gracias por acordarme, me había olvidado, que se pone a lo largo de toda la cinta justamente para evitar o problemas en la cinta o que me maten. ¿Entienden? Eso es una señal digital como una parada de emergencia. La cuerda le llaman muchos, para que justamente está metido en el circuito para que... ¿Algo más? Buenísimas las preguntas, es bueno para seguir aprendiendo. ¿Listo, chicos? Con eso siguen avanzando en los laboratorios. Como les dije, ya está el cronograma. La próxima semana llevamos PNID.